Signos vitales. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, como lo son el corazón, los pulmones, el cerebro. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Los 4 signos vitales son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el pulso y la temperatura. Vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Debemos entender que la frecuencia respiratoria es el número de actos respiratorios por minuto dadas por la sucesión rítmica y fluida de los movimientos de expansión, que es la inspiración o introducción de aire, y retracción, que es la expiración cuando se expulsa el aire. Debemos recordar que su valor normal es de 20 a 16 respiraciones por minuto, dependiendo la edad. Vamos a hablar de los diferentes tipos de respiración, vamos a hablar del primero, que es el tóraco-abdominal. Este se da en las mujeres, es el tipo de respiración característico de las mujeres. El abdominal es el que se da en hombres, el mixto es el que se da en niños, y lo normal, como ya lo había dicho, es de 20 a 16 respiraciones por minuto. Mi nombre es Axel Matas Nava y yo les hablaré sobre las alteraciones de la respiración. Ahora hablaremos sobre el ciclo respiratorio. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 15 respiraciones por minuto. Ahora hablaremos sobre las alteraciones. En este caso, de primero hablaremos sobre la taquipnea, que es una frecuencia respiratoria aumentada. Comúnmente las causas son las emociones, esfuerzo físico, temperatura corporal aumentada y causa de disnea. La frecuencia respiratoria, esta es arriba de 30 respiraciones por minuto muy a menudo. Es una manifestación de insuficiencia respiratoria incipiente en el curso de enfermedades pulmonares o cardíacas. La bradipnea, que es la frecuencia respiratoria disminuida, es comúnmente causada por enfermedades del sistema nervioso central, entre otras aquellas que cursan como aumento de la presión intracraneal, intoxicaciones por opioides y benzodiazepinas. Punto número 2, hablaremos sobre la profundidad de los movimientos respiratorios, que es la profundidad de la inspiración. En el punto número A tenemos la respiración profunda, que es la hiperapnea, comúnmente conocida como respiración de Kussmaul, que esa se da en la acidosis metabólica. En el punto número B tenemos la respiración superficial, la hipopnea, que esta puede presentarse en la insuficiencia respiratoria, sobre todo cuando se produce agotamiento de los músculos respiratorios que puede preceder a la etapa de la respiración agónica. Se parece a la de un pez fuera del agua, boqueante, y a la apnea. En el punto número 3 se habla sobre la relación entre la inspiración y expiración. En condiciones normales la expiración es un poco más larga que la inspiración. La prolongación significativa de la expiración se produce en las exacerbaciones de enfermedades obstructivas como el asma o el EPOC. Punto número 4, hablaremos sobre otras alteraciones. Con el punto número A tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que es la respiración irregular en la que los movimientos respiratorios se hacen progresivamente más frecuentes y profundos, y posteriormente alternan con movimientos de menor frecuencia y superficiales. Estas se van presentando incluso episodios de apnea, pausas periódicas en la respiración, y sus causas principales son un accidente cerebrovascular, encefalopatía metabólica o por fármacos, o una insuficiencia cardíaca. En el punto número B tenemos la respiración de Biot, que es una respiración irregular, rápida y superficial, con periodos prolongados de apnea de 10 a 30 segundos. Sus causas principales son la presión intracraneal aumentada, lesiones del sistema nervioso central a nivel del bulbo raquídeo y un coma medicamentoso. En el punto número C tenemos la respiración interrumpida por respiraciones profundas, la suspirosa.
Entre las inspiraciones normales se presentan inspiraciones y expiraciones profundas aisladas, a menudo con un suspiro audible. Las causas principales son la ansiedad, el estrés, el pánico, estimulantes, neumonía y asma, y trastornos psicomáticos. Punto número 2 tenemos las apneas e hipopneas durante el sueño. Estos son el trastorno del sueño potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetidamente. Ahora hablaremos sobre los tipos de respiración. En el número 1 tenemos la torácica. Esta depende del trabajo de los músculos intercostales externos. Este es el único patrón respiratorio en casos de asistitis significativa, en el embarazo avanzado, de tumores abdominales de gran tamaño y en la parálisis diafragmática. El número 2 tenemos la abdominal o diafragmática. Esta depende del trabajo del diafragma, predomina en casos de espondilitis anquilosantes, de parálisis de los músculos intercostales y del dolor pleurítico intenso. Hablaremos ahora sobre la movilidad del tórax. En el número 1 tenemos la disminución unilateral de los movimientos torácicos, con movimientos normales del hemitórax contralateral. Las causas son los neumotórax, derrame pleural de gran volumen, fibrosis pleural extensa, conocida como fibrotórax. En el número 2 tenemos los movimientos paradójicos del tórax, como es el hundimiento del tórax durante la inspiración. Las causas son los traumatismos que provocan fracturas de más de 3 costillas en 2 localizaciones diferentes, provocando un tórax inestable. La fractura del esternón, movilidad paradójica de una parte de la pared torácica, a veces en insuficiencia respiratoria por otras causas. El 3 es el aumento del trabajo de los músculos respiratorios accesorios, como es el esternocleidomastoideo, trapecios, escalenos. Estas se producen en circunstancias en las que la actividad de los músculos intercostales externos y del diafragma no mantienen una ventilación adecuada, las mismas causas de la disnea. En la insuficiencia respiratoria crónica puede producirse una hipertrofia de los músculos respiratorios accesorios. Vamos a empezar a hablar de la frecuencia cardíaca. Vamos a definirla como es el número de revoluciones cardíacas por minuto emitidas por el cierre simultáneo de las válvulas aurículas ventriculares, aórticas y pulmonares, que son las sigmoideas, y así como la contracción y dilatación del músculo cardíaco. Bien, ahora vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Debemos de entender que el primer ruido cardíaco es el que se debe al cierre de las válvulas aurículas ventriculares y del inicio de la concentración ventricular y la sístole ventricular presente. El segundo ruido cardíaco es del cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas? Las aórticas y pulmonares. Y también en el inicio de la diástole ventricular. Debemos recordar, y un dato importante es que entre el primer y segundo ruido hay un pequeño espacio o silencio sistólico, y entre el segundo y el primer ruido cardíaco hay otro espacio o silencio más prolongado, que es el diastólico. También debemos entender que el primer ruido cardíaco se percibe mejor en la punta del corazón, es decir, en el foco mitral, que más adelante lo vamos a ver. Y en el segundo ruido cardíaco se percibe mejor en la base del foco aórtico, como digo, más adelante lo vamos a ver. Los valores normales de la frecuencia cardíaca es de 70 a 80 latidos por minuto. Esto es en los adultos. Pero ¿qué pasa en los niños? En los niños es de 90 a 95 latidos por minuto. En el sexo varía también. En mujeres es de 75 a 80 y en los hombres es de 80. Cuando tenemos ejercicio, la frecuencia cardíaca llega hasta 120 latidos por minuto. Y también cuando estamos en un estado emocional diferente, esta aumenta. Bueno, vamos a hablar de las alteraciones cardíacas. Tenemos dos.
La primera es la taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Es la alteración en su frecuencia arriba de 100 latidos por minuto. Tenemos tres diferentes tipos, la leve, la moderada y la grave. La leve es de 85 a 100 latidos por minuto, la moderada es de 100 a 120 y la grave es de 120 a 150 latidos por minuto. La otra alteración es la bradicardia, que está por debajo de los 70 latidos por minuto. Y tenemos igual tres tipos, leve, moderada y grave. La leve es de 70 a 50 latidos por minuto, la moderada es de 50 a 30 y la grave es de menos de 30 latidos por minuto. Bien, tenemos la alteración en su intensidad. El primer ruido puede estar aumentado o disminuido. El segundo ruido puede estar disminuido o abolido y existen causas que hacen que estos ruidos se alteren en su identidad. Tenemos las causas del aumento de la intensidad, que puede ser la delgadez, la fibrosis retráctil, el hipertiroidismo, la anemia, estados de ansiedad, ejercicio físico. Esto hace que la frecuencia cardíaca aumente su intensidad. Es muy diferente a los latidos por minuto. Esta es la intensidad. Bien, ahora las causas de la disminución pueden ser obesidad, edema, derrame pleural izquierdo, efisema pulmonar, pericarditis, endocarditis, infarto agudo del miocardio y también puede ser el estado de shock. Un punto muy importante es la localización de los ruidos cardíacos. Como anteriormente les dije, se los voy a comentar. Yo les voy a mencionar cuatro importantes, que es el foco pulmonar, el foco aórtico, el foco mitral y el foco tricúspide. El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo. El foco aórtico está en el segundo espacio intercostal derecho y en el tercer espacio intercostal izquierdo. El foco mitral, este es el mejor foco para poder escucharlo, que está en el quinto espacio intercostal izquierdo. El foco tricúspide está en la base del apéndice y también se puede decir que está en el cuarto espacio intercostal derecho. A continuación les muestro una imagen de la localización de estos focos. Temperatura corporal. La temperatura. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. Para tomar la temperatura tenemos que tomar en cuenta que la temperatura normal es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. Esta puede variar de acuerdo con la edad, la hora del día, también depende de la cantidad del ejercicio o los extremos entre la temperatura ambiental. La hipertermia es el incremento importante de la temperatura corporal y esta se dará cuando la temperatura esté más allá de 39 grados Celsius. Por su parte, la hipotermia es la temperatura corporal menor de la normal y esta se dará cuando la temperatura sea menor de 36 grados Celsius. La temperatura normal media de un paciente adulto está entre 36.7 y 37 grados Celsius. Los sitios de toma para la temperatura son la boca, el recto, la axila, la ingle y el oído. Pulso arterial, ¿qué es? Es un movimiento ondulatorio de la pared de arterias debido a las contracciones cardíacas y a la elasticidad de las paredes del vaso. Para saber cuál es el valor, debemos conocer las arterias más superficiales debajo de la piel en la palpación y auscultación. Algunas de estas pueden ser la carótida interna, como vemos en la imagen izquierda, la radial, como vemos en la imagen derecha, braquial, femoral, poplitea, dorsal del pie y tibia posterior. Las valoraciones que engloba son frecuencia, que puede ser rápida o lenta,
ritmicidad, que se refiere a la regularidad de los latidos. Cuando es regular, el tiempo transcurrido entre cada uno es igual. Cuando es irregular, no es así. La amplitud, que se refiere a la expansión de la pared arterial como consecuencia del volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo, en condiciones normales es magno. Cuando decimos que son condiciones anormales, es porque el flujo sanguíneo es débil y decimos que es parvo. El tiempo de duración de la onda sistólica, que puede ser saltón o tardío. Todo esto debe ser medido en un minuto. En un adulto en reposo, las pulsaciones deben de ser entre 80 y 100. Si encontramos menos de 60, el paciente puede tener bradicardia. Si encontramos 100 o más, tiene taquicardia. Como vemos en la imagen, una de las mejores formas de tomar el pulso es en la arteria radial usando 2 o 3 dedos, nunca usando el pulgar porque este tiene un pulso propio. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Esta se mide en mililitros de mercurio. La hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta y la hipotensión para la presión baja. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan con dos números. El número superior se denomina presión arterial sistólica y el inferior se denomina diastólica. Ahora hablaremos sobre los valores normales. La presión arterial normal en un adulto es de 120 sobre 180 milímetros de mercurio. Los bebés es de 1 a 2 meses es de 60 a 90 milímetros de mercurio. Niños entre 1 y 5 años de 65 a 95 milímetros de mercurio. Niños ya entre 6 y 13 años de 75 a 105 milímetros de mercurio. Los jóvenes ya de 14 a 19 años está entre 77 y 117 milímetros de mercurio. Y los adultos mayores ya van de 90 a 140 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos sobre los valores anormales. Una presión alta, que se considera hipertensión, es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130 y 80 milímetros de mercurio, la mayoría de las veces. La presión baja o hipotensión casi siempre está entre los 90 y 60 milímetros de mercurio. Ahora hablaremos de cuáles son las causas de una presión arterial alta. Entre estos muchos está el estrés, los alimentos que contienen grasas saturadas y o mucha sal, algunos medicamentos como el paracetamol, enfermedades como la diabetes, sobrepeso, obesidad, el consumo en exceso de alcohol y tabaco. ¿Cuáles son los síntomas de una presión arterial alta? Las cefalias, los dolores de nuca, la somnolencia, las náuseas, los zumbidos de oídos, la visión doble, problemas respiratorios, palpitaciones en el pecho, las sudoraciones, pulso rápido, entre estas y muchas otras son los síntomas que pueden causar una presión arterial alta. ¿Cuál es el tratamiento para una presión arterial alta? Entre los principales son los fármacos, pero el principal es cambiar el estilo de vida, como por ejemplo consumir una alimentación cardiosaludable que incluya potasio y fibra, tomar mucha agua, hacer al menos 40 minutos de ejercicios aeróbicos de moderado a vigoroso, al menos 3-4 días a la semana, dejar de fumar, reducir la cantidad de alcohol que tomaba o evitarlo completamente, reducir la cantidad de sodio, de sal que consume, intente consumir menos de 1500 miligramos por día, reducir el estrés y mantener un peso corporal saludable.